¿Qué pasaría si algunas preguntas quedaran sin respuesta, sin importar cuánto se expanda nuestro conocimiento científico? Hay una isla brasileña que desapareció misteriosamente junto con todo un equipo de investigación. En Kentucky, carne cruda cayó inexplicablemente del cielo. Y en lo profundo de la Amazonía se descubrió una pirámide en espiral de 3000 años de antigüedad, construida por una civilización de la que no sabemos nada. Estas no son solo historias, son misterios reales y sin resolver que siguen desafiando nuestra comprensión de la historia, la naturaleza y los límites de la posibilidad. Vamos a sumergirnos en esto. En la costa de Brasil, en el vasto océano Atlántico, los locales hablan de una isla misteriosa que alguna vez fue cartografiada, pero que desde entonces ha desaparecido. Los pescadores comentan sobre luces extrañas y sonidos inquietantes que aún emergen de las aguas donde una vez estuvo la isla. Según la leyenda, marineros portugueses descubrieron esta isla en el siglo XV e intentaron establecerse allí, pero pronto, miembros de la tripulación comenzaron a desaparecer. Los sobrevivientes del suceso reportaron visiones extrañas y ruidos inquietantes provenientes del interior de la isla. Muchos creían que allí existía un portal. En 1956, un equipo de investigación instaló instrumentos en la isla para investigar estas historias extrañas. Días después, todas las señales se silenciaron y el equipo desapareció sin dejar rastro. A finales de los años 60, la isla misma había desaparecido por completo. Algunos dicen que las fuerzas naturales fueron las culpables, pero otros insisten en que el portal se había cerrado. Desde entonces, el área permanece envuelta en misterio y ha sido evitada. Mientras tanto, otro misterio del mar sigue desconcertando a los expertos: la historia del Mary Celeste. Construido en 1861 en el astillero Joshua Dewis en Nueva Escocia, el barco originalmente se llamaba Amazon. Después de varios infortunios, fue renombrado como Mary Celeste. Pero la tragedia volvió a golpear. En 1872, el barco fue encontrado a la deriva en el Océano Atlántico, completamente abandonado. La carga estaba intacta y no había signos de lucha. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué sucedió realmente con la tripulación. Pero ¿y si el océano no es el único lugar donde las cosas desaparecen sin dejar rastro? ¿Qué pasa cuando el cielo guarda sus secretos? El 2 de agosto de 1947, un avión de British South American Airways llamado Stardust despegó del aeropuerto de Morón en Buenos Aires, Argentina, con destino al aeropuerto de Los Cerrillos en Santiago, Chile. A bordo iban 11 personas, 6 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. Sin embargo, el avión nunca llegó a su destino y a pesar de años de búsqueda, no se encontró rastro alguno durante más de 50 años. En 1998, montañistas hicieron un descubrimiento sorprendente en el glaciar Tupungato en los Andes argentinos: restos del avión desaparecido. Las investigaciones sugirieron que el avión probablemente encontró la corriente en chorro, que se entendía mal en ese momento, causando que la tripulación subestimara su ubicación. Creyendo que habían cruzado las montañas, la tripulación comenzó a descender, solo para estrellarse contra el monte Tupungato, aún muy por encima del suelo. Los restos permanecieron ocultos dentro del glaciar hasta que comenzaron a derretirse décadas después. Sin embargo, una pregunta permanece sin respuesta. 4 minutos antes de la llegada esperada a Santiago, el aeropuerto recibió un extraño mensaje en código Morse del avión. Hora estimada de llegada a Santiago, 17 horas 45 minutos Stendek. Este mensaje se repitió 2 veces más, pero el significado de la palabra Stendek nunca ha sido explicado. Algunos creen que podría ser un acrónimo, mientras que otros piensan que fue un error de transmisión. Pero después de todos estos años, el verdadero significado de Stendek sigue siendo un misterio. Las desapariciones misteriosas son lo suficientemente desconcertantes, pero ¿qué hay del día en que algo inexplicable cayó del cielo, justo ante los ojos de testigos? El 3 de marzo de 1876, en Olympia Springs, condado de Bath, Kentucky, la señora Rebecca Crouch estaba afuera haciendo jabón cuando, de la nada, pedazos de carne cruda comenzaron a caer del cielo azul claro. El extraño fenómeno duró varios minutos, entre las 11 de la mañana y el mediodía,
cubriendo un área de aproximadamente 100 yardas de largo y 50 yardas de ancho. Los testigos describieron los trozos de carne como de aproximadamente 2 pulgadas cuadradas, con algunos pedazos midiendo hasta 4 pulgadas. 2 hombres que se atrevían a probar la carne dijeron que se parecía a cordero o venado. Muestras de la misteriosa carne fueron enviadas a laboratorios para su análisis. Bajo el microscopio, los científicos encontraron que 2 muestras contenían tejido pulmonar, 3 eran músculo y 2 parecían ser cartílago. A pesar de estos hallazgos, los investigadores no pudieron identificar de manera definitiva de dónde provenía la carne. Una teoría sugiere que un grupo de buitres, asustados en pleno vuelo, podrían haber regurgitado sus comidas. Este es un comportamiento conocido que ocurre cuando los pájaros necesitan aligerar su carga. Sin embargo, esta explicación ha sido recibida con escepticismo, ya que ningún testigo reportó haber visto buitres en el cielo en ese momento. Curiosamente, algunas de las muestras originales de carne se han conservado y ahora están exhibidas en el Museo de Historia del Condado de Bath. Hasta el día de hoy, la lluvia de carne de Kentucky sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes y sin resolver de la historia, dejando tanto a científicos como a historiadores preguntándose qué realmente sucedió. Y si la carne cayendo del cielo no es lo suficientemente extraña, imagina lo que los científicos descubrieron en las partes más profundas del océano. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campana de notificaciones y hagan clic en el botón de suscripción. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer este programa aún mejor para ustedes. ¿Trato? En el verano de 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica registró un sonido extraordinariamente poderoso y de ultra baja frecuencia en lo profundo del Océano Pacífico Sur. Este ruido misterioso, que luego se llamó el bloop, fue detectado por varios hidrófonos a más de 5.000 kilómetros de distancia, sugiriendo que provenía de una fuente extremadamente ruidosa y lejana. Durante muchos años, el origen del bloop permaneció como un misterio desconcertante. Su intensa frecuencia y amplitud llevaron a algunos a creer que podría ser el sonido de una criatura marina masiva y no descubierta. Sin embargo, en el año 2012, científicos de la NOAA concluyeron que el sonido probablemente fue causado por terremotos de hielo, grandes trozos de hielo que se desprenden de los glaciares antárticos. Sin embargo, el misterio no terminó ahí. Los fanáticos del escritor de terror H.P. Lovecraft señalaron rápidamente que la ubicación del origen del bloop estaba inquietantemente cerca de la ciudad hundida ficticia de R'lyeh, hogar de la legendaria criatura Cthulhu. Esta inquietante coincidencia generó más teorías e inspiró a muchos a crear obras artísticas que conectan el bloop con el mito de Lovecraft. ¿Todavía crees que los misterios solo le suceden a personas desconocidas en lugares aislados? ¿Y si incluso un líder mundial pudiera desaparecer sin dejar rastro? El 17 de diciembre de 1967, Australia quedó impactada por la inexplicable desaparición de su 17º primer ministro, Harold Holt. Un nadador experimentado, Holt entró en las aguas turbulentas de Cheviot Beach, cerca de Portsea, Victoria, a pesar de las difíciles condiciones. Estaba acompañado por amigos, pero después de nadar en las olas, de repente desapareció de la vista y nunca más se le volvió a ver. Lo que siguió fue uno de los mayores esfuerzos de búsqueda en la historia de Australia. Más de 300 miembros del personal, incluidos buzos, helicópteros y unidades navales, peinaron el área. A pesar de estos extensos esfuerzos, nunca se encontró rastro alguno de Holt. 2 días después, el 19 de diciembre, Holt fue oficialmente declarado presuntamente muerto. El viceprimer ministro John McEwen fue juramentado como primer ministro interino poco después. La explicación oficial apuntó a un trágico accidente en el mar. Sin embargo, la ausencia de cualquier evidencia física generó numerosas teorías públicas. Algunos especularon que Holt podría haber elegido desaparecer debido a la presión de su cargo, mientras que otros sugirieron ideas extravagantes que involucraban intriga internacional. Una de estas teorías, propuesta por el autor británico Anthony Gray,
Insinuaba la posible participación extranjera, aunque fue ampliamente rechazada. En el año 2005, una investigación del forense reafirmó la conclusión de que Holt probablemente se ahogó debido a las peligrosas condiciones del mar. Su desaparición sigue siendo uno de los misterios políticos más desconcertantes de Australia, sirviendo como un recordatorio de la imprevisibilidad de la naturaleza y la vulnerabilidad de incluso los individuos más poderosos. Mientras algunos desaparecen de nuestro mundo, otros dejan señales misteriosas desde los confines del espacio. Señales tan intensas y precisas que siguen desconcertando a los astrónomos hasta el día de hoy. Ocasionalmente, los astrónomos captan señales del espacio que parecen imposibles de explicar, pero ninguna ha despertado tanto interés como la señal WOW. Detectada el 15 de agosto de 1977 por el Dr. Jerry Ehman en el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, esta intensa ráfaga de energía de radio duró 72 segundos antes de desaparecer misteriosamente. El Dr. Ehman quedó tan impresionado por la lectura inusual que la rodeó y escribió "Wow", una expresión que se convirtió en el nombre icónico de la señal. Se estimó que la potencia de la señal superaba los 2 gigavatios, un nivel muy por encima de cualquier cosa producida por tecnología terrestre conocida. Para ponerlo en contexto, incluso HAARP, uno de los transmisores más poderosos de la Tierra, solo alcanza alrededor de 3.6 megavatios. Ninguna tecnología actual podría explicar una ráfaga tan poderosa. Al principio, el Dr. Ehman consideró la posibilidad de que fuera escombros espaciales, pero un análisis posterior descartó esta opción. Durante muchos años, la señal WOW fue vista por algunos una posible señal de comunicación extraterrestre inteligente. Luego, en el año 2017, el astrónomo Antonio Paris sugirió que la fuente podría ser un fenómeno natural. El cometa 266P, también conocido como Christensen. Este cometa estaba pasando por la misma área del cielo en ese momento y emitía frecuencias de radio similares. Mientras algunos científicos aceptaron esta explicación, muchos otros permanecieron escépticos. Los ufólogos argumentan que ningún cometa podría producir una señal con tal fuerza y claridad. Por ello, la señal WOW sigue siendo una de las señales más intrigantes y misteriosas jamás registradas desde el espacio. ¿Qué piensas que causó la señal WOW? ¿Podría haber sido extraterrestres, un evento cósmico olvidado o solo un fallo en el sistema? Comparte tu teoría en los comentarios. Tenemos curiosidad por saber qué piensas. Cuando se trata de abducciones alienígenas reportadas, pocos casos son tan debatidos como el incidente de Pascagoula. El 11 de octubre de 1973, Charles Hickson, de 42 años, y Calvin Parker, de 19, fueron a pescar a lo largo del río Pascagoula en Mississippi. Esa noche afirmaron haber visto una nave ovalada brillante de aproximadamente 10 a 12 metros de ancho, descendiendo silenciosamente y flotando cerca. Según su relato, 3 seres extraños emergieron de la nave, bajos, de color gris pálido, con piel suave y sin ojos o bocas visibles. En lugar de características faciales tradicionales, tenían estructuras puntiagudas donde deberían estar las orejas y las narices. Sus brazos terminaban en manos similares a garras y sus piernas parecían estar fusionadas. Hickson y Parker dijeron que quedaron paralizados mientras los seres se acercaban y luego fueron llevados a bordo de la nave. Dentro, fueron escaneados por un dispositivo circular antes de ser devueltos al muelle. A la mañana siguiente, los 2 hombres informaron del incidente a las autoridades locales. Tanto Hickson como Parker se sometieron a pruebas de polígrafo, que supuestamente respaldaron su historia. Sin embargo, los investigadores no encontraron evidencia física, actividad en radar o testigos que confirmaran sus afirmaciones. A pesar de la falta de pruebas tangibles, el caso de Pascagoula atrajo una amplia atención nacional y sigue siendo uno de los informes de abducción de ovnis más publicitados y desconcertantes. Incluso décadas después, el encuentro continúa generando debate, con algunos creyendo plenamente la historia, mientras que otros permanecen escépticos. Desde encuentros con lo desconocido hasta un libro escrito en un idioma que nadie puede descifrar, ¿qué secretos se esconden en un lenguaje que nunca se ha hablado? El manuscrito Voynich sigue siendo uno de los artefactos más desconcertantes en la historia literaria.
descubierto en 1912 por el librero Wilfrid Voynich en un colegio jesuita cerca de Roma. Este manuscrito está escrito en un guión desconocido que ningún experto ha podido decodificar. Las pruebas de carbono realizadas en el año 2009 dataron las páginas de pergamino entre 1004 y 1438. De las 272 páginas originales, 240 aún están intactas. El manuscrito mide aproximadamente 16 por 23 centímetros y contiene más de 170.000 símbolos únicos, junto con una variedad de extrañas ilustraciones, plantas no identificadas, diagramas astronómicos y figuras humanas. A pesar de numerosos intentos por parte de descifradores de códigos y expertos en inteligencia, la escritura, conocida como Voynich-Hesse, ha resistido todos los esfuerzos de traducción. En el año 2018, investigadores de la Universidad de Alberta aplicaron inteligencia artificial para analizar el texto, sugiriendo que podría ser una forma de hebreo antiguo. Sin embargo, estos hallazgos siguen siendo controvertidos y no verificados. Ahora alojado en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, el manuscrito continúa desconcertando a historiadores y lingüistas por igual. Ya sea un lenguaje perdido, un mensaje codificado o algo completamente desconocido, sus secretos permanecen encerrados, negándose a ser explicados. Y mientras los misterios escritos nos desconciertan en la tierra, uno de los mayores enigmas sin resolver espera a la deriva en el mar. Un barco abandonado en medio de su viaje. En el otoño de 1872, el brigantín mercante Mary Celeste era parcialmente propiedad del capitán Benjamin Spooner Briggs. El 5 de noviembre de ese año, el barco zarpó de Staten Island, Nueva York, con destino a Génova, Italia. A bordo iban 10 personas. El capitán Briggs, su esposa Sarah, su hija de 2 años Sofía y 7 miembros de la tripulación. Sin embargo, el barco nunca llegó a su destino. El 4 de diciembre, el brig Dei Gratia, comandado por el capitán David Morehouse, avistó el Mary Celeste a la deriva a unos 600 kilómetros al este de las Islas Azores. Cuando abordaron el barco, la tripulación descubrió que estaba desierto. Notablemente, el barco seguía siendo navegable, con su carga de 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado intacta. Las provisiones para 6 meses estaban sin tocar, y las pertenencias personales permanecían en su lugar. Cabe destacar que el único bote salvavidas del barco estaba desaparecido, y la última entrada del diario estaba fechada el 25 de noviembre, situando la embarcación cerca de la isla Santa María en las Azores. No había signos de lucha o juego sucio, y la desaparición de la tripulación nunca ha sido explicada. Se han sugerido muchas teorías, incluyendo piratería, motín o incluso abandono accidental debido a temores de una explosión por los vapores del alcohol. Sin embargo, nunca se ha encontrado evidencia concluyente, y el destino de quienes estaban a bordo del Mary Celeste sigue siendo uno de los misterios más perdurables en la historia marítima. ¿Qué pasaría si algunos misterios estuvieran enterrados profundamente bajo tierra, escondiendo sus acertijos y trampas para las generaciones venideras? Mantente atento. En la costa de Nueva Escocia, Canadá, la isla Oak cubre aproximadamente 140 acres, y es conocida por su legendaria historia de tesoros ocultos. El misterio comenzó en 1795, cuando 3 adolescentes, Daniel McGuinness, Anthony Bowen y John Smith, notaron una extraña depresión bajo un viejo roble. Al excavar en el área, descubrieron un pozo hecho por el hombre, de aproximadamente 3 metros de profundidad, bloqueado por una plataforma de madera. Años más tarde, los hombres regresaron y se asociaron con la Onslow Company para continuar su búsqueda. A medida que excavaban más profundo, encontraron plataformas de madera adicionales colocadas a intervalos regulares, lo que ralentizó su progreso. A unos 27 metros, descubrieron una piedra plana con símbolos crípticos tallados en ella. Las traducciones del mensaje sugerían que, a 40 pies de profundidad, había 2 millones de libras enterradas. Cerca de la marca de 98 pies, se informó que se descubrió un fragmento de una cadena de oro, pero el pozo se inundó antes de que pudieran continuar. Las búsquedas de tesoros se reanudaron en los años 1909 y 1969, pero nunca se encontraron objetos de valor. Algunos creen que túneles de inundación naturales impiden el acceso a lo que está escondido debajo.
Otros teorizaron que el tesoro nunca existió o fue retirado hace mucho tiempo. A pesar de numerosos intentos, el misterio de Oak Island sigue sin resolverse, alimentando más de 2 siglos de especulación, teorías y búsquedas. Ya sea que esconda tesoros o meras historias, continúa cautivando y frustrando a los exploradores hasta el día de hoy. La desaparición de la colonia de Roanoke sigue siendo uno de los misterios más antiguos y perdurables de América. En 1585, los primeros colonos ingleses llegaron a la isla de Roanoke, ubicada frente a la costa de la actual Carolina del Norte, bajo el patrocinio de Sir Walter Raleigh. Su misión era establecer el primer asentamiento permanente de Inglaterra en el Nuevo Mundo. 2 años después, un segundo grupo de aproximadamente 115 colonos, liderados por el artista y navegante John White, llegó, incluyendo a la hija y nieta de White, Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en América. Pero cuando llegaron a la isla, encontraron que la colonia original había desaparecido. La tribu cercana de Croatan afirmó que los colonos habían sido atacados por un grupo rival. White regresó a Inglaterra en busca de suministros, pero se retrasó debido a la guerra anglo-española. Cuando finalmente regresó en 1590, el asentamiento estaba completamente desierto. No se encontraron cuerpos y las únicas pistas dejadas atrás fueron la palabra Croatoan, tallada en un poste, y las letras CRO, marcadas en un árbol cercano. En el año 2007, comenzaron pruebas de ADN en un intento por rastrear posibles descendientes, pero los resultados fueron inconclusos. Hasta el día de hoy, el destino de la colonia perdida sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver en la historia de América. ¿Era Croatoan una pista, una advertencia o un adiós? Queremos escuchar tus pensamientos en los comentarios. ¿Se asimilaron los colonos con las tribus? ¿Fueron masacrados? ¿O podría haber algo aún más extraño en juego? No olvides suscribirte y seguir el canal para explorar más misterios fascinantes. El sudario de Turín es un paño de lino que lleva la débil imagen de un hombre, ampliamente creído por muchos que es Jesús de Nazaret. Su historia se remonta a mediados del siglo XIV en Lirey, Francia, donde apareció por primera vez en registros históricos. En 1453 fue trasladado a la Casa de Saboya y finalmente colocado en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia, donde permanece hoy. Las investigaciones científicas han proporcionado resultados contradictorios. Algunos investigadores señalan manchas de sangre en el paño que son consistentes con heridas de crucifixión, junto con granos de polen encontrados en el sudario que son nativos de la zona de Jerusalén, sugiriendo que podría datar del primer siglo. Sin embargo, la datación por radiocarbono realizada en 1988 sugirió que el paño fue hecho entre 1260 y 1390, indicando un origen medieval. El sudario sigue generando un intenso debate, con estudios que emplean varios métodos, incluyendo análisis de rayos X y dispersión de rayos X de gran ángulo, para determinar su edad y autenticidad. A pesar de estos extensos esfuerzos, no se ha llegado a una conclusión definitiva. Hoy en día, el sudario de Turín sigue siendo uno de los relicarios más sagrados y controvertidos del cristianismo, simbolizando la continua intersección de la fe y la ciencia. Mientras algunos artefactos son famosos en todo el mundo, otros yacen ocultos en selvas remotas, esperando un descubrimiento que podría cambiar todo lo que creíamos saber. En el año 2010, un descubrimiento revolucionario en la alta selva del norte de Perú, cerca de Jaén en la región de Cajamarca, desafió las ideas mantenidas durante mucho tiempo sobre la Amazonía. Los aldeanos locales descubrieron artefactos antiguos cerca de una colina llamada Monte Grande. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar el sitio, liderados por el arqueólogo peruano Quirino Olivera, descubrieron que la colina no era una formación natural, sino un templo en espiral hecho por el hombre de más de 5000 años de antigüedad. Este descubrimiento asombró a los investigadores. Durante décadas, se creyó que la Amazonía estaba en su mayoría deshabitada por sociedades avanzadas. Si bien tribus nómadas vivían en la selva, se pensaba que ninguna tenía la capacidad de construir estructuras monumentales. El templo de Monte Grande cambia esa visión, señalando la existencia de una civilización previamente desconocida
que tenía el conocimiento y los recursos para crear un sitio así en lo profundo de la selva. Curiosamente, los primeros conquistadores españoles escribieron sobre grandes ciudades y templos ocultos de selva, afirmaciones que habían sido desestimadas durante mucho tiempo como mitos. Pero el descubrimiento de Monte Grande ha obligado a los científicos a reconsiderar esos relatos. ¿Quién construyó este templo y por qué? El misterio aún persiste. ¿Cómo pudo surgir y desaparecer una cultura tan avanzada sin dejar rastro en el corazón de la Amazonía? Pero no todos los misterios son antiguos. ¿Qué haría si cámaras modernas capturaran algo que ninguna ciencia pudiera explicar? En junio de 2017, un video en blanco y negro de CCTV emergió en línea, capturando un evento sorprendente que rápidamente se volvió viral. La grabación muestra a una niña intentando cruzar una calle de noche. Ella pasa de manera segura frente a un automóvil, pero cuando avanza más en la carretera, un segundo vehículo se aproxima a gran velocidad. Justo cuando parece inevitable la colisión, aparece una figura misteriosa. Rápidamente saca a la niña del camino y luego desaparece de la vista. El video generó un amplio debate. Algunos lo desestimaron como un engaño hábilmente editado, mientras que otros creyeron que mostraba un acto genuino de intervención divina. Añadiendo intriga, varios espectadores afirmaron conocer a la niña, mencionando que su padre había fallecido un año antes, sugiriendo que su espíritu podría haber sido quien la salvó. A pesar de extensas discusiones, no ha surgido evidencia concreta para confirmar la autenticidad del video o para identificar a los individuos involucrados. Ya sea una ilusión digital o un acto real de protección divina, el incidente sigue siendo un evento misterioso que continúa alimentando debates sobre las fuerzas invisibles que podrían estar en acción en nuestras vidas. Y justo cuando piensas que lo has visto todo, ¿qué sucede cuando las leyes de la gravedad parecen romperse justo frente a la lente de una cámara? En un video que ha desconcertado a los espectadores durante años, un hombre paseando a su perro por un bosque ruso captura algo verdaderamente extraordinario. Su perro, Tarzan, de repente se agita, ladrando y corriendo hacia adelante. Mientras el hombre lo sigue de cerca, graba una escena donde una niña parece estar levitando varios pies sobre el suelo, mientras una mujer adulta la observa tranquilamente. Cuando el perro ladra nuevamente, la niña desciende suavemente y ambas figuras se retiran rápidamente hacia el bosque. La grabación, que no muestra signos visibles de manipulación, ha generado una amplia gama de teorías. Algunos creen que es un engaño hábilmente montado, mientras que otros piensan que podría ser evidencia de fuerzas sobrenaturales o tecnología no divulgada. A pesar de extensas discusiones en línea, no se ha encontrado una explicación clara, dejando este incidente como uno de los misterios más duraderos de Internet. Querido amigo, si te parece interesante el video de hoy, no dudes en darle al botón de me gusta para que sepa que lo estás disfrutando. Y si aún no te has suscrito al canal, adelante, hazlo ahora. Creo sinceramente que hay muchas cosas emocionantes esperándote. Tu apoyo no es solo un simple clic, es la motivación que nos impulsa a seguir trayéndote historias cautivadoras y viajes fascinantes de todo el mundo. En este momento en tu pantalla hay otro video que estoy seguro te encantará. Haz clic en él y sigamos explorando juntos. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.